de un libro del cual salió una parte interesante del contenido, y luego yo vi que hicieron todo este despliegue y dije, bueno, ya no le voy a dar ya su promoción. Y yo, todas las imágenes que usé en la presentación son imágenes que tienen, digamos, derecho de autor para ser compartidas legalmente, excepto las imágenes de Darth Vader, que yo asumo que el comité aseguró derecho por su lado. Así que no soy responsable de violaciones de derechos intelectuales por ese concepto. Y Yulisa. Aquí hay un problema serio con el conector VGA. Ustedes me conocen, pero por si no me conocen, ese soy yo, no mi hermano menor, como algunos malintencionados quieren decir. No tengo hermano menor. Egresado del sistema de aquí del INTEC, coordinador de la carrera de Ingeniería de Software, como dijo Daniel. Tengo 15 años de experiencia laboral y lo que quiero en esta tarde es compartir un poco sobre qué significa ejercer nuestras carreras y cómo difiere eso de lo que ven en la universidad. Si tuviera que dar la versión Too Long Didn't Listen, en el colegio ustedes oyeron hablar de un poeta español, apellido Manrique, que siempre se vivía quejando de que cada tiempo pasado fue mejor. Y en nuestra carrera suele ser al revés. Cada década trae consigo tecnología más barata, con más storage, con más velocidad, con todo lo bueno que uno se puede imaginar. Pero a pesar de eso, y uno no lo ve así quizá de manera aislada, pero lo entiende bien en el contexto de las organizaciones, las cosas que nosotros desplegamos, a pesar de que cada vez lo hacemos mejor, siguen siendo demasiado costosas, demasiado complejas y prometen demasiado para lo que cuestan y para lo que entregan. Y vamos a hablar un poquito de por qué sucede eso y cómo nuestra responsabilidad debe incluir controlar ese tipo de variables y no solamente el aspecto técnico. Y entonces yo dije, bueno, necesito una organización modelo que todos conozcamos y que podamos entonces hablar de ella para en base a eso poder estructurar algunos de los conceptos. Y lo que se me ocurrió fue que quizás todos sabemos lo que es un courier. ¿Quién sabe lo que es un courier? ¿Sí? Todo el mundo compra por internet, ¿verdad? Y se queja cuando... Entonces vamos a hablar un poquito de cómo funciona un courier, pero yo quiero empezar haciendo una confesión. Yo no sé cómo funciona un courier. Lo que quiero decir es que yo no tengo experiencia real trabajando dentro de un courier o haciendo una consultoría, lo cual es bueno porque significa que puedo criticar y hablar libremente sin ningún tipo de conflicto de interés. ¿Alguien trabaja para un courier aquí? En el departamento de TI o en otro departamento que le ha hecho una consultoría a un courier. Hay fenómenos. Podemos hablar muy libremente. Bueno, pues un courier, como ustedes saben, es una entidad que agrega envío de paquetes de diferentes lugares del mundo, y en el caso de nuestra geografía muy asociada a lo que son los Estados Unidos, recibe paquetes para diferentes destinatarios, los consolida en un solo punto, los transfiere al país, y una vez en el país pues los entrega a los respectivos destinatarios originales. Y entonces, viendo desde un punto de vista muy comercial, muy empresarial, es una empresa de servicios, entiéndase que no de manufactura, no de otras ramas de la economía, sino que de servicios, y su área de competencia o su área de expertise tiene que ver con logística. Y entonces estas empresas tienen estructuras muy tradicionales, muy estándar, donde pudiéramos tener, por ejemplo, una vicepresidencia o una dirección de operaciones, que son los que, por así decirlo, hacen que las cosas sucedan. Hay un equipo de mercadeo y de ventas. En una estructura más compleja pueden ser estructuras separadas, una cajita para mercadeo, otra para ventas por otro lado. Hay un equipo de servicio al cliente y hay un equipo que también en estructuras más grandes y más complejas se puede separar de finanzas, aspectos administrativos, recursos humanos y demás. Pero para mantenerlo sencillo, esto es una estructura bastante estándar de muchas organizaciones de servicio, como el caso de Courier. Entonces, ¿de qué tiene que saber esta empresa? ¿Qué tiene que saber hacer bien para que le vaya bien en el mercado? Si uno piensa hace, qué sé yo, 15, 20 años atrás, pues entonces obviamente esta gente tenía que saber de manejo y distribución de paquetes y correspondencia. Eso es como el núcleo del negocio, como su banco mantequilla, su asunto del día a día. Tenía que saber gestión aduanal, bregando quizás con aduanas del más de un país incluso,
manejo de sucursales, manejo de colas, manejo de gente dentro de las sucursales, entrega de servicios, manejo de errores, qué pasa si el paquete se pierde, qué pasa si el paquete no llega, qué pasa si el paquete se le asigna a un casillero que no le corresponde. Y todo lo que es la gestión comercial general que aplica para casi cualquier tipo de negocio, como cobro, como pago, como facturo, como corro la nómina y todo ese tipo de cosas. Y así funcionaba un courier cuando yo empecé a bregar con los courier por allá por, qué sé yo, 1997, 1998 como cliente. No teníamos celulares, no teníamos prácticamente nada web y lo importante era que supieran hacer eso que está ahí muy bien. Lo que ha pasado en el interín, lo que ha pasado en los últimos años es que además de seguir sabiendo hacer eso bien, los couriers han tenido que desarrollar excelencia en una serie de áreas adicionales, lo que yo le llamo las áreas emergentes, que a lo mejor algunas ya no son emergentes porque están muy establecidas, pero otras son muy nuevas. De repente ya no bastaba con ir al courier, saber si tú tenías un paquete, de repente tú querías poder llamar por teléfono, consultar un IBR y saber si el paquete estaba identificado o no. Con el paso de los años eso se fue a la web. Ellos querían consultar desde la web, no querían tener que llamar por teléfono. Luego la consulta volvió al teléfono, pero ya no a través de la voz, sino a través de una aplicación móvil. Y ahora yo quiero aplicaciones móviles para tener plataformas que hagan notificaciones push cuando el paquete se mueva. También ahora está el tema de entrega a domicilio, que es una simplificación al estilo de vida que lleva mucha gente, que no te va a ser tan fácil ya pasar por el courier a recoger el paquete. Autogestión de clientes en sucursales. En lugar de tú estar sentado esperando que te toque tu turno en una fila, hay un kiosco y tú vas y pones tu número y pones tu paquete y de alguna manera dejas saber que tú estás ahí para recogerlo y ya cuando te llaman es para entregarte el paquete. No tienes que ir a pagar, a decir que tienes un paquete para sentarte para que te entreguen el paquete. Y he visto incluso que recientemente están trabajando un concepto, digamos, de preorden o de preaviso, porque el courier se está esperando que el paquete le llegue cuando le llegue al almacén. Pero hay una persona que sabe que hay un paquete de camino mucho antes de que le llegue al almacén y es el cliente. Entonces te dicen, entra aquí, toma el número de tracking y ya el asunto no es recibir un paquete con un número de tracking y necesito una persona que lea una caja para ver si lo puedo asignar a un casillero. Sino que cuando me llegue el número de tracking y lo escaneo, pues ya una persona previamente declaró que ese paquete era suyo y ya yo sé a dónde tengo que dirigirlo. Entonces, esto ha venido a ser interesante porque ha abierto nuevas posibilidades de negocio, ha permitido expandir el mercado, ha permitido optimizar la operación, pero a la vez ha traído sus propias complicaciones. Ninguna de estas cosas, a los volúmenes y a las velocidades que se mueven los negocios modernos, se pueden hacer sin tecnologías de información y de comunicación, lo cual es bueno para nosotros y probablemente sea bueno para el cliente, pero no todo es tan bueno como suena en ese sentido, porque de nuevo, hace 20 años, personas con otras habilidades sin tener que bregar con un sistema de información podían ofrecer este servicio de manera muy competente. Y lo mismo se puede decir, quizás remontándonos un poco más atrás, de la banca, de la compañía de teléfono, de cualquier empresa prácticamente, de cualquier sector de la economía. Hoy en día ya eso no aplica. Si no tienes software, no camina. Y eso aplica literalmente hasta para algunas personas porque tienen marcapasos y los marcapasos tienen software. Entonces eso complicó el asunto porque la estructura organizacional de las empresas cambió. Tú tenías una mesa directiva donde se sentaban el presidente, el VP de finanzas, el VP de operaciones, el VP de mercadeo, y de repente hay que sentar a la mesa una figura nueva, que es el CIO. Y el CIO tiene una historia un poquito trágica. El CIO al principio, cuando se empezaron a meter computadoras en las empresas, se empezaron a meter para automatizar los procesos financieros. La primera computadora, pues había que programarla desde un punto de vista muy matemático, y las operaciones matemáticas más obvias en muchas organizaciones son las operaciones que tienen que ver con números, con finanzas. Entonces, en los albores de lo que es la tecnología de información para uso comercial, no se automatizaba el proceso principal de la empresa, no se automatizaba la entrega de paquetes, ni la entrega de servicios, ni la entrega de cuentas bancarias, lo que se automatizaba era simplemente la parte financiera. Y entonces los primeros departamentos de cómputo que surgieron no eran ciudadanos de primera categoría en la empresa, no eran un departamento que reportaba al presidente, eran departamentos que reportaban al financiero, al CFO, al VP de finanzas. Entonces, eso es muy interesante porque desde ese entonces hay una percepción, que a veces también es una realidad, lamentablemente, de que el área de informática o de cómputo, como se llame, es un centro de costo. En las organizaciones, quizás ustedes han escuchado esto en otra asignatura, te cuento rápido, en las organizaciones muchas veces tú puedes hacer una división muy simple entre todos los grupos que hay, todos los equipos de trabajo,
y clasificarlo como centro de beneficio o centro de costo. Un centro de beneficio, sobresimplificando, es una cajita donde mientras más dinero tú entras, más dinero tú obtienes a cambio. Y muchas empresas, sobresimplificando, se pueden ver así. Si tú tienes una buena heladería, por decir algo, pues tú tienes un buen producto, tienes un buen servicio al cliente, tienes un buen mercadeo, entre comillas, tu único límite o tu principal límite a cuánto tú puedes crecer es cuánto tú puedes invertir. Hay otros elementos que hay que considerar, la oferta, la demanda, varios otros factores, pero muchos de ellos se pueden resolver en base al dinero. Pero hay otros departamentos donde la inversión que tú haces en ellos, tú no ves obviamente cuál es el retorno. Por ejemplo, recursos humanos. No necesariamente por gastar más en el departamento de recursos humanos, no en la nómina, sino en el departamento de recursos humanos, no necesariamente por gastar más, tú vas a poder obtener más beneficio como negocio. Si tú tienes todos los servicios administrativos, todo lo que es el café, el agua, las impresoras, los asesores, la energía eléctrica, las luces, el aire acondicionado, probablemente tú te ves tentado a que mientras menos tú gastes en esas cosas mejor, porque no por tú meter más dinero en esas cosas, tú vas a sacar más dinero como empresa. ¿Se entiende eso? Entonces, es peligroso porque el hecho de que como ocupación, no como ciencia, no como academia, pero como ocupación, lo que nosotros estudiamos haya nacido como función de apoyo a finanzas, sembró en la cultura empresarial que la tecnología de información y comunicación son un centro de costo. Entonces, cuando el mercadeo te pide dinero, tú le das dinero al mercadeo porque hay una promesa de que va a traer más dinero. Y en una compañía bien gobernada, eso se mide y se comprueba. Y como que es un tema de sentido común. Si yo hago una campaña publicitaria, vendo más, tengo más beneficio. Si yo tengo mejores vendedores, o mejores materiales, o mejores entrenamientos, más presencia en conferencias, vendo más. Entonces, son departamentos que consiguen dinero con facilidad. Un departamento que es un centro de costo, la teoría es exactamente al revés. Mientras menos me cueste, mejor. Entonces, hoy en día, se estila mucho que el CIO reporte directo con el presidente de la empresa, pero no siempre ha sido así. De hecho, en algunos sectores se está revirtiendo la tendencia, debido al gran número de fracasos que ha habido con los proyectos, debido a la dificultad para sacar valor tangible de la inversión en tecnología, pues se está dando la tendencia de que en algunas empresas el jefe de tecnología reporta de nuevo con el jefe de finanzas. Y la presión entonces es hacer más con menos. Y eso es parte de la historia triste de este señor. Entonces dirán, pero bueno, es un ejecutivo de alto nivel, probablemente no hay problema. ¿Por qué este hombre está tan triste? ¿Por qué este hombre no se deja ver la cara? Pues se da una serie de dinámicas, aparte de la que ya les conté, de que muchas veces lo ven como un hoyo negro de meter dinero y no sacarlo de regreso. Pero lo primero que tienen que entender es una cosa interesante. ¿Qué es TI? ¿Okay? Ustedes dirán, yo estoy estudiando software o sistemas, y tú me estás diciendo que yo voy a trabajar en TI. Los míos me están enseñando TI. ¿A qué le estamos llamando TI? Si lo vemos como una cebolla por capas, lo que muchos de nosotros estamos estudiando y lo que muchos de nosotros disfrutamos hacer con sus vertientes y variantes es desarrollar software, ¿sí o no? Sí. ¿Quiénes son primariamente gente de desarrollo aquí? La mayoría. Entonces, desarrollo, como estamos aprendiendo, pues tiene que ver con requerimientos, tiene que ver con construcción, con programación per se, tiene que ver con diseño, tiene que ver con pruebas, tiene que ver con gestión, con reportar, con decir por dónde vamos, cuánto va a costar, si va a estar a tiempo, no sé qué. Pero esas cosas no corren en el aire. Esas cosas tienen que correr en hardware, en equipo físico. Entonces ahí viene todo el tema de infraestructura. Infraestructura tiene que ver con servidores, tiene que ver con sistemas operativos, con base de datos, tiene que ver con almacenamiento. Y la gente que es experta en desarrollo no necesariamente es experta en infraestructura. Lo cual es bueno, porque significa que tú puedes trabajar en tecnología de información sin tener que trabajar en desarrollo, que puede no ser lo que más te guste. Entonces tú puedes trabajar como DBA, como System Administrator. Pero fíjense cómo se va complicando el asunto. En una empresa pequeña, en una estructura simple, tal vez tú vas con la ilusión de que vas a trabajar desarrollo, pero la expectativa es que tú hagas estas dos funciones, que tú puedas instalar el servidor, instalar el sistema operativo, instalar la base de datos, configurarla, asegurar que no se caiga y encima desarrollar las aplicaciones. Organizaciones más grandes tienen más recursos para tener personas diferentes dedicadas a funciones diferentes. Ahora, estas cosas nunca existen de manera aislada. Tú tienes múltiples aplicaciones en una organización y cada vez más tú tienes aplicaciones que tienen que hablar con aplicaciones fuera de la organización. Entonces eso entra en la ecuación en el elemento de comunicación, donde ahí tú vas a tener routers, tú vas a tener enlaces de datos, tú vas a tener que contratar servicios de datos, enlaces ATM, enlaces DSL, enlaces de fibra,
y tú vas a tener que tener también firewalls para tú controlar qué pasa por dónde, tú vas a tener que hacer enrutamiento, hacer distribución, balanceo de carga, y eso también es un cuerpo de conocimiento especializado que en la medida que te demanda la organización, probablemente tú vas a tener que buscar personas y equipos dentro de la organización que se dediquen solamente a eso. Entonces, eso comienza a crecer y en las empresas se estila mucho, independientemente que sea TI o no, que si hay un conocimiento escaso y costoso, tú lo que haces es que lo centralizas en un solo punto. En vez de que la gente de finanzas tenga su departamento de cómputo y que la gente de mercadeo tenga el suyo, pues tú lo pones en un solo lugar y tiende a ser más eficiente, aunque eso tiene sus variantes. Y ya que tú tienes a todo el mundo que sabe de cómputo en un solo sitio, pues entonces poco a poco se van agregando una miríada de pequeñas cosas que hay que atender. Por ejemplo, manejo de activos. Cuando no hay un equipo de TI en la organización y el vicepresidente de finanzas quiere una laptop nueva, probablemente se mete en Amazon o en cualquier página de un fabricante y la compra con su tarjeta de crédito corporativa. O le compra un printer a su empleado, o le compra un celular a quien sea. Y así hace cada uno. Pero ya que tú tienes un área de tecnología de información, como esa es la gente que sabe de computadoras, todas las computadoras de la empresa deben comprar ese departamento, todos los printers lo deben comprar ese departamento, todas las licencias de software y decir qué software se va a usar para cada tipo de necesidad. Y así se le van agregando complicaciones que ya quizá él tenía en su mente que iba a ser una estructura bella de desarrollo y que se iba a enfocar en eso, pero ya se empieza un poquito a complicar la vida. Le empiezan a llegar solicitudes, se llaman solicitudes en algunas empresas, en otras se llaman requerimientos. Hay una confusión con el término requerimiento porque también lo usamos para enumerar requisitos de una aplicación, pero aquí se refiere a peticiones que están haciendo. Instala una impresora nueva, migran a Windows 8, crean un reporte nuevo, cambian la manera que calculamos las tasas de interés, habilitan una sucursal nueva en el sistema que vamos a abrir en otro sitio. Entonces, eso ya de por sí conlleva un manejo, una gestión de una persona que esté viendo todas las solicitudes, las esté enrutando al departamento correcto. Si son solicitudes que compiten por los mismos recursos, se asegura de priorizarlas con el usuario. Hay organizaciones donde hay que costear esas cosas y pagarlas a lo interno, como si se estuviera pagando un tercero, aunque sea dentro de la empresa. Está el rollo de control de cambios. Ya si tú tienes un ambiente, un ecosistema complejo, los desarrolladores están trabajando en un ambiente de desarrollo, pero hay un equipo aparte, que está mencionado aquí también, que es el equipo de aseguramiento de la calidad. Y hay un ambiente de producción, que es el ambiente donde ya acceden los usuarios y los clientes finales. Entonces tú necesitas poder hacer cambios en ese ambiente, pero de una manera controlada, de una manera planificada, de una manera que no viole los acuerdos de nivel de servicio, los horarios a los que las personas esperan que las aplicaciones estén disponibles, y eso a veces requiere todo un departamento separado para controlarlo. Y está el helpdesk para atender las situaciones que se le presentan a los usuarios. Está lo que es la gestión de suplidores, porque el courier, ¿de qué sabe el courier? De logística, el courier no sabe de desarrollo de software. Entonces muchas de las aplicaciones que tiene probablemente sean una mezcla de cosas que desarrolló internamente, pero de cosas que compró. Bases de datos, sistemas operativos, pero también aplicaciones de manejo de clientes, CRM, o de manejo logístico, ERPs, aplicaciones de manejo de portales web y demás. Y aquí debajo de la línea, en organizaciones muy grandes, y quizás los couriers no aplican para este escenario, pero se da mucho en otros sectores, hay una serie de unidades organizacionales, de equipos dentro de la empresa, que no son típicamente parte de lo que se conoce como TI, pero que tienen una influencia muy fuerte sobre lo que es TI. El manejo, por ejemplo, de la seguridad, lo que son los controles de acceso, y la garantía de que la información solamente la puede acceder quien tiene que accederla para los fines que tiene que accederla. Entonces, todo lo que es permisología, accesos, cuentas de usuario, cuentas de correo, permisos en carpetas compartidas, usuarios de base de datos, permisos de application server, todo eso lo maneja un departamento que está fuera de tecnología de información en muchas organizaciones bajo el argumento de evitar que TI se erija en juez y parte y que por una prisa de entregar un proyecto a tiempo, lo que fuere, se violen las políticas de seguridad que se escogieron para la organización. Está el departamento de auditoría, que es un favorito de muchos. El objetivo del departamento de auditoría básicamente es asegurarse de que se cumpla una serie de procesos. Entonces, periódicamente este departamento audita lo que está haciendo el departamento de TI y puede encontrar violaciones a los procesos y entonces se disparan cambios para normalizar esas operaciones. Alguien pudiera decir que el problema con esto es que un auditor no encuentra nada, no está haciendo su trabajo, y parecería entonces que algunos auditores sienten una presión desmedida por encontrar cosas donde no hay, y se crean unas situaciones tensas donde se prioriza trabajo que es crítico porque hay auditoría, pero quizás no es tan crítico porque es otra cosa que está viviendo la organización. Y hay empresas, hay industrias completas que están sujetas a regulación, como los servicios públicos de telefonía, la banca, el sector salud,
Entonces hay un órgano regulador que está incluso fuera de la empresa, que también en un momento dado puede incorporar presiones, puede hacer exigencias de cambios que tienen que hacerse para adecuar los sistemas o los procesos de la organización a una realidad o a otra, y eso también tiene el potencial, al igual que las demás cajitas que están ahí abajo, lo que esas cajas grises tienen en común, trabajando muy ocupadas, muy armoniosamente en una serie de temas que ya estaban acordados, pero de repente te llega un punto de auditoría, te llega un cambio regulatorio, y eso te trastoca todas las prioridades y toda la planificación que tú ya habías hecho. Entonces ya se van haciendo una idea de las cosas con las que tiene que lidiar a lo interno un CIO, la complejidad. Lo que estamos haciendo, que parece trivial, que parece cada vez más simple, que parece cada vez más configurable, más vistoso, en realidad cuando se va a desplegar en un entorno real, pues se va complicando de manera natural y va agregando elementos que dificultan que podamos entregar las cosas que nos piden en el momento que se quieren. Entonces, como resultado de eso, de esa complejidad intrínseca que no se ha podido eliminar y que a eso le agregamos toda la capa de lo que hacen las aplicaciones y de los lenguajes de programación y de todos los problemas técnicos que ustedes saben que son interesantísimos y que toman mucho tiempo de depurar y que son bien divertidos. Pues entonces se da un fenómeno curioso, un fenómeno bien nocivo, y es que la empresa tiene activos, la empresa tiene cosas que utiliza para funcionar, para hacer dinero. Y de alguna forma, en los niveles ejecutivos, pues el manejo de activos como que es muy conocido, muy generalizado, digamos. Si el de finanzas está hablando de cuentas y de certificados y de depósitos, es probable que todos los otros se entiendan, porque son conceptos generales y todo ejecutivo se espera que tenga un cierto nivel de conocimiento gerencial que le permite entender y moverse a lo largo de esas áreas. Entonces, el de finanzas le basta con saber de finanzas y entender un poquito de manera general lo que hacen los otros. El presidente sabe un poquito de cada cosa, de operaciones tiene que saber de operaciones, obviamente, de logística, de inventario, y el de mercadeo, pero el de TI tiene que saber de TI, de finanzas, de mercadeo, de operaciones, porque es la única manera confiable de lograr la traducción entre las cosas que quiere el negocio y las cosas que quiere TI, porque aunque TI es un activo del negocio, el negocio no sabe manejar TI. El negocio te puede manejar perfectamente la flotilla de camiones, los almacenes, las sucursales, las campañas publicitarias, pero cuando se trata de manejar los activos de tecnología de información, no hay necesariamente un dueño del negocio que gestione eso efectivamente. Entonces, TI tiene que dirigirse en la unidad que provee los servicios, que construye los servicios, pero también en la unidad que protege los servicios y que vela por ellos. Entonces, es un tanto inusual. Es como que si tú tienes por ejemplo, una flotilla grande, imagínense un courier que decide que va a desarrollar su propia flotilla para entrega a domicilio, que es un tanto inusual. Entonces tiene muchos vehículos. Y quizás por un asunto de economía, al tener tantos vehículos, tiene su propio taller de mecánica para poder hacer las reparaciones de manera interna, y a lo mejor hasta tiene su propia bomba de combustible, lo que fuera. Entonces, ¿quién es el dueño de la flotilla? ¿El que maneja el taller de mecánica o el que maneja el servicio al cliente? Probablemente el servicio al cliente, porque es una función que él está utilizando para proveer un servicio, o el de operaciones. Sin embargo, y saber explicarle al de finanzas cuando pide un cambio, lo que tú estás pidiendo no se puede porque choca con esta otra cosa que tú me pediste hace 2 años, o con esta otra cosa que me pide la banca, con esta regulación para manejar tarjeta de crédito. Muchas veces el que tiene que hacer esa función es el de TI, no es el del negocio. Y eso le agrega complejidad a la posición. Y en la medida que la posición se complica, se le dificulta entregar a tiempo, se le dificulta entregar soluciones económicas, y es una posición entonces que vive consciente o inconscientemente a la defensiva. Cuando tú tienes sistemas en una organización, automáticamente todos los problemas son de sistema y todos los problemas se resuelven con sistemas. Ya a partir de ahí, el que vende, si no puede vender, la excusa es que los sistemas no lo dejan vender. El que cobra, si no puede cobrar, es porque los sistemas no lo dejan cobrar. El que mercadea, si no puede mercadear, es porque el sistema no lo deja mercadear. El que opera, si no puede operar, es porque el sistema no lo deja operar. Entonces el departamento de TI se convierte en ese lugar donde todo el mundo quiere ir a buscar, y entonces el departamento de TI necesita sus propios sistemas, porque entonces se da de una manera muy cruda y muy real la frase aquella de que en casa de herrero un cuchillo de palo, de que los procesos de desarrollo son manuales, la transferencia de software de un ambiente a otro es manual, las pruebas se hacen de manera manual, el inventario de licencias se maneja de manera manual, porque estamos tan ocupados automatizando el resto de la organización que tenemos la casa hecha un desastre. Y necesita gente, y necesita dinero, y las demás áreas también necesitan gente y dinero,
pero como suele ser centro de beneficio, lo consiguen. Mientras que TI se percibe como un centro de costo, entonces no es tan fácil. Tú todos los años quieres 5 o 10 personas más y yo no veo que tú me estés agregando necesariamente valor desde el punto de vista del negocio. Por eso, se dan dinámicas también como la que ponen en su libro unos autores, Whaley y Ross, del Departamento de Negocios de la Escuela de Negocios Sloan del MIT, donde ellos dicen, ¿qué pasa con tecnología de información? Que en un board, en una junta ejecutiva, si hay que administrar dinero, específicamente capital de inversión, que es el que se usa para construir cosas nuevas, no el que se usa para pagar los gastos del día a día, todos los ejecutivos, independientemente de su posición, saben exactamente cuál es el procedimiento que tienen que agotar para elaborar un caso de negocio, presentarlo a la junta ejecutiva y obtener el dinero que necesitan para llevar a cabo su proyecto. Si el de finanzas quiere implementar un método nuevo de costeo y necesita consultoría y necesita entrenamiento, sabe cómo someter ese proyecto. Si el de mercadeo quiere lanzar una campaña de publicidad nueva, sabe cómo someter ese proyecto. Pero entonces, aunque los sistemas y los activos de tecnología de información son un activo del negocio, resulta que ninguno sabe cómo se gestiona la inversión, cómo se gestiona un proyecto que conlleva tecnología de información. Eso es lo que se ha visto desde la Escuela de Negocios del MIT al momento de evaluar por qué las empresas no le sacan provecho efectivo a la tecnología de información. O sea, les hago el comentario porque no es un asunto de resentimiento, no es un asunto de queja, es una realidad en el mundo de los negocios. Y este libro, se lo voy a poner al final, las recomendaciones que hace es esa. Tú como ejecutivo, aunque entiendas que no es tu problema, tienes que aprender a usar la tecnología de información para generar diferenciación, para generar valor de negocio. Y una de las razones por las que no sucede es porque no entiendes el proceso, porque asumes que es una responsabilidad del CIO. Pero si fueras a comprar una flotilla nueva de vehículos, o si fueras a poner una sucursal nueva, o si fueras a lanzar una campaña publicitaria nueva, el de operaciones, aunque no sea ingeniero mecánico, aunque no sea ingeniero civil, o el de mercadeo, aunque no sea diseñador gráfico, se siente empoderado, se siente dueño del proyecto, de cómo plantearlo, cómo justificarlo, cómo ejecutarlo. Pero la parte del sistema del proyecto, eso es tan complejo, tan inasible, tan inexplicable en lenguaje llano, que tú entonces le delegas esa función al personal de TI. Y por eso hay gente como Roberto Raboin, que es un profesor argentino de una institución de capacitación ejecutiva muy conocida en este hemisferio, que dice que TI es como el río Jordán, donde todo el mundo quiere ir a lavar sus pecados. Es un poquito lo que comentaba hace un rato. Se dan dinámicas donde de repente el que vende y no vende suficiente, pues no vende suficiente por el sistema no lo deja. Cosa que no podía decir hace 20 años, pero sí la puede decir ahora. A veces tiene la razón, a veces no, pero hay mucho trabajo restante de parte nuestra para poder desmontar ese argumento de manera convincente. Claude Rotten es un señor que vive en Luxemburgo, que ha sido vicepresidente de tecnología en la banca de Luxemburgo durante más de 20 años. Y eso es interesante porque Luxemburgo es una especie de paraíso fiscal, como le llaman, entonces la banca de aquel país es bastante compleja y bastante demandada. Él dice, ¿quién tú crees que llega a esa posición de CIO? Cuando tú estás muy joven en tu carrera, tú pudieras pensar que es el mejor técnico. Luego te pones a mirar a tu jefe y te das cuenta de que no, de que probablemente es el mejor administrador, o el mejor político, o el mejor gerente de proyectos. Pero Rotten tiene una teoría interesante, que llega así a ellos, que tiene el hígado más fuerte. Porque la posición es una posición que ejecuta, que opera rutinariamente desde una perspectiva defensiva. ¿Por qué no está listo? ¿Por qué no está a tiempo? ¿Por qué está costando más? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no funciona? Entonces eso apunta a que no estamos haciendo algo bien si tenemos ese tipo de problemas. Y uno dice, bueno, fenómeno, ese problema del jefe, del jefe, del jefe, del jefe. Yo no tengo esa preocupación en mi vida, yo vine aquí a tirar código y yo soy un ser feliz. No. Hay problemas que nosotros vivimos, que nosotros enfrentamos, que el CIO los sufre, y en adición a todo lo que ya mencioné que sufre con sus compañeros, y que son problemas que tenemos que tener los ojos abiertos porque es lo que nos vamos a encontrar en el mercado laboral. Por ejemplo, el problema de la productividad del reporte de estatus. Martin Fowler hizo un enunciado bastante controversial hace algunos años. Él dice, en software no podemos medir la productividad. La premisa que él adopta para hacer esa aseveración es que yo no puedo medir el software. ¿Cómo tú mides el software? Tú pudieras decir, bueno, líneas de código. Sigue siendo penosamente quizá la métrica más utilizada, pero es la menos relevante. Y hemos visto historias con desarrolladores peleando acerca de lenguajes diferentes. Un desarrollador dice, hice una aplicación, la hice en Java o en .NET, y después la hice en Ruby, y la aplicación que entré en Ruby era más pequeña que el web.config de la versión que hice en .NET.
Y sucede, no es mentira. Entonces, la métrica de línea de código no es una buena métrica para yo definir cuán grande o cuán complejo es el software. Sin embargo, es la que más utilizamos. Y no importa cuál escojamos, siempre vamos a tener el problema de cómo medir el avance, cómo medir cuánto hemos hecho en un periodo de tiempo dado. En el mundo real, el mundo físico, tiene una manera de ser asible, alcanzable por un ser humano que no sea experto, que es muy práctica. Si yo estoy supervisando un apartamento que yo compré, yo quizás no sé nada de ingeniería civil, pero para mí es fácil ver que son 4 paredes, que hay una que está completa, que las otras 3 no están hechas. Puedo ver si van subiendo derecha las paredes, hay muchísimas correcciones que se pueden aplicar sobre la marcha, hay muchísimas imperfecciones que son perfectamente tolerables. Yo venía conduciendo hacia acá y me ponía a pensar, qué interesante que un vehículo, tú puedes tener un vehículo que los 4 neumáticos no sean nuevos, que tengan cierto desgaste, cierto desbalance, quizá la combustión no es óptima, quizá la gasolina aquí no es de buena calidad. Tú puedes manejar muchísima tolerancia en muchísimos sistemas del mundo real y obtener lo que tú calificarías como un desempeño bueno o incluso excelente. Pero ustedes saben, al igual que yo, que el software no es nada tolerante. El software o funciona o no funciona. Y lo que es infinitamente peor, hay gente que dice, no, el software siempre funciona, lo que pasa es que no siempre hace lo que tú pensabas que hacía. Porque, no, o sea, piénsenlo, imagínate que tú quieres un feature A, y la alternativa a tener el feature A bien implementado es simplemente que el software haga nada. Eso sería útil. El problema es que el software hace algo. Y ese algo puede implicar que tú estés vendiendo sin cobrar, pagando de más, corrompiendo data y una mirada más de problemas. Entonces, como que sería hasta bonito que si no hace lo que yo quería que hiciera, que simplemente haga nada. El problema es que siempre va a hacer algo. No necesariamente lo que tú quieres, no necesariamente lo que te conviene, pero va a hacer algo. Entonces, no tenemos tolerancia a fallo y por tanto no podemos medir adecuadamente porque a veces no es sino hasta muy cerca del final, más por deficiencia de nuestras metodologías que porque eso sea una realidad inamovible. Es decir, no se sientan condenados a que siempre va a ser así. Hay técnicas para evitarlo, pero hasta cierto punto no es sino hasta muy cerca del fin que sabemos si lo que estamos construyendo hace lo que queremos que haga o no. Y si no lo hace, se dispara una cantidad nueva de trabajo que no estaba contemplada en el plan, que no estaba costeada, que a veces ni siquiera se sabe al principio de cuánto trabajo estamos hablando. Y entonces con todo ese rollo no sabemos ni siquiera reportar el avance. Y tenemos un equipo de software que está ocupado desarrollando, pero además de ocuparse desarrollando, tiene que ocuparse y ocupar a su gente, diciéndole a una persona que no sabe de desarrollo por dónde vamos con el desarrollo. De alguna manera que no te va a quedar mal, que no te va a decir hoy que estás en un 10% y la semana que viene que estás en un 8%. O el dilema típico que ustedes quizás han visto en varios libros de ingeniería de software, la frase de Didier Rubenkin que dice que el primer 10% del software se toma el 90% para hacerlo, el 10% restante se toma el 90% del tiempo para hacerlo y los topes finales se toman el 90% del tiempo presupuestado para hacerlo. El software siempre está casi listo. Siempre está casi listo. Falta una cosita más, una cosita más. Y como decía Fred Brooks, un proyecto de software se traza un año, un día a la vez. Ese es uno de los problemas que tenemos, que creo que ustedes ya lo están viviendo en la carrera y no piensen ustedes, lamento informarles, que va a cambiar eso drásticamente desde que se gradúen o empiecen a trabajar. El otro problema es que yo puedo ver el desarrollo de software como un juego colaborativo, no competitivo, pero en realidad hay varios juegos para un solo equipo. Y es un poquito como el concepto de la simultánea del maestro de ajedrez. El equipo tiene que desarrollar aplicaciones nuevas. El equipo tiene que hacer ese desarrollo con restricciones de plataforma, de lenguaje de programación, todas las restricciones de ingeniería y de diseño que conocemos, pero con restricciones de tiempo, con restricciones de costo, y eso es un juego que el equipo está jugando. Pero al mismo tiempo, el equipo está jugando el juego de dejar instrucciones para que otro equipo en el futuro le dé mantenimiento a la aplicación. Que a lo mejor son una versión más vieja y más cansada y más olvidadiza de ellos mismos. O a lo mejor es otro equipo completamente diferente que se encarga del mantenimiento. Esa es la metáfora original de Coburn. Pero hay organizaciones que tienen eso muy bien separado. Entonces tú dices, qué bueno, fenómeno, el que está desarrollando software nuevo no tiene problema de mantenimiento. Pero entonces la presión sobre la documentación es muy alta. En otras organizaciones es el mismo equipo o los mismos equipos en esencia para desarrollar aplicaciones y funcionalidades nuevas,
o para darle mantenimiento y soporte a las funcionalidades existentes. Y entonces cuando tú metes esa tercera pelota en los malabares, probablemente lo que se va a perjudicar es la documentación, lo cual va a causar problemas de mantenimiento a la larga. Entonces, normalmente uno ve en muchas ocupaciones un enfoque que se hace posible de poder atender una sola cosa a la vez y de poder hacerlo bien, pero encima de toda la complejidad intrínseca que nosotros tenemos esa complejidad adicional de que típicamente un mismo equipo tiene que estar balanceando varias cosas simultáneamente, similar a como el gran maestro tiene que estar balanceando varias partidas a la vez. Otro problema interesante es que según se complica y se especializa la estructura, queda muy claro quién hace cada cosa, pero no queda claro quién amarra todo. Entonces toda esa parte que está en amarillo, todos esos huecos, no queda claro quién tiene que ejecutar nada de eso. Dicen, bueno, yo necesito una aplicación nueva. Ah, fenómeno. Entonces tú vas a ir donde la gente de infraestructura, le vas a explicar cuántas transacciones tú vas a manejar, cuántos usuarios concurrentes, ellos te van a decir qué hardware tú necesitas, lo van a comprar, lo van a instalar, lo van a configurar, te van a dar un ambiente de prueba, tú lo vas a desarrollar, vas a hablar con el equipo de aseguramiento de calidad para que sepa qué es lo que tú estás haciendo, cómo va a probarlo, te va a decir qué tiempo se toma, tú vas a entregar el código y ellos lo van a probar, pero tú pensarías que tu trabajo primario probablemente es desarrollar el software. Y tú pensarías que alguien se va a encargar de poner en movimiento a todas las cajitas rojas en el orden correcto, con la presión correcta, en el momento exacto para que la cosa suceda. El problema es que normalmente ese alguien es el desarrollador. Si acaso, o si por ninguna otra cosa, por el simple hecho de que lo único que se puede saber todos los detalles, aún de los que no son puramente del desarrollo, es el desarrollador. Hace sentido, es necesario que el desarrollador entienda la infraestructura, pero no es necesario que la infraestructura entienda de desarrollo. El de desarrollo tiene que entender de comunicaciones, pero el de comunicaciones no tiene que entender de desarrollo. El de desarrollo puede saber si necesita licencia, pero el de licencia no sabe qué está haciendo el de desarrollo. Y entonces, el trabajo que organizaciones pequeñas, o quizá al contrario, muy grandes, muy bien estructuradas, le corresponde a un líder de proyecto, le corresponde a un supervisor, en organizaciones que son sometidas a presiones más grandes o más pequeñas o más informales, pues típicamente el personal de desarrollo tiene que hacerse cargo de todas esas cosas. Entonces ahí entra otro elemento de frustración, porque quizás tú pensabas que tu trabajo era simplemente desarrollar software, pero quien te estaba contratando está buscando una persona mucho más versátil, que sepa negociar, que sepa discutir, que sepa hacer planes, que sepa priorizar, que sepa escalar, que sepa dónde se enganchan las cosas y entonces que pueda destrabarlas. Eso es una habilidad bastante valiosa que típicamente se paga bien y genera muchas promociones y no tiene tanto que ver con desarrollo como tal. Y entonces está el tema de la integración, y aquí no quise entrar en mucho detalle técnico, aunque lo voy a mencionar por arribita, por eso la gráfica no dice mucho, pero donde quiero traer su atención es ¿qué cuesta integrar nuevos activos a una organización cuando no son de tecnología de información? Y por contraste, ¿qué cuesta integrar eso mismo cuando son activos de tecnología de información? Por ejemplo, ¿cuál es el costo de integrar un vehículo nuevo a la flotilla? Utiliza el mismo combustible, camina por los mismos caminos, la mecánica para fines de mantenimiento es prácticamente idéntica, se pueden utilizar muchas de las herramientas, muchas de las habilidades. Casi cualquier cosa que tú compres en tu casa, ¿qué cuesta integrarla a tu casa? Meterlo en una gaveta, atornillarlo en una pared, conectarlo en un tomacorriente. Si yo quiero integrar una sucursal nueva, desde el punto de vista logístico, ¿qué me cuesta? Bueno, construirla, o comprarla, o alquilarla. Si yo quiero someter una campaña de publicidad nueva, tal vez es muy innovadora, tal vez es muy diferente a lo que he hecho antes, pero la manera en que yo la pongo en marcha es idéntica como yo pongo en marcha todas las demás campañas. Si yo quiero integrar a un empleado nuevo, yo tengo probablemente manuales de procedimiento, tengo otros compañeros de trabajo que hacen más o menos lo mismo, que le pueden dar una idea de lo que yo quiero que él haga. Pero cuando yo voy a integrar un sistema nuevo, el costo es enorme, es sumamente complejo. Porque no necesariamente está escrito en el mismo lenguaje de programación que los otros sistemas, no necesariamente usa la misma base de datos, no necesariamente los campos se llaman igual o tienen el mismo tamaño, no necesariamente el fabricante está de acuerdo en que yo mueva información de un sistema a otro, pero yo exijo en hacerlo porque yo necesito integración de sistemas para soportar integración de procesos. Y tengo entonces yo que sacarle la vuelta a las restricciones del fabricante del software para yo poder integrarme. El sueño de un solo sistema que lo haga todo quedó en el pasado hace mucho. La demanda de software excede con mucho la oferta. Y eso es bueno, eso es seguridad laboral hasta cierto punto. Pero la demanda de software es tan grande que nadie puede aspirar que va a tomar una organización cualquiera y que va a contratar suficiente gente con suficiente experiencia y suficiente capacidad para desarrollar todos los sistemas desde cero.
Entonces tocaba una mezcla de sistemas comprados, típicamente aquellos sistemas que hacen cosas que hacerlas distinto no te va a agregar valor. No necesariamente porque un courier pague la nómina mejor que otro, va a tener más clientes que otro, va a tener más mercado que otro. Discutiblemente pudiera conseguir mejor empleado, pero básicamente con que la nómina esté correcta y caiga a tiempo estamos felices. Entonces, hay poco valor para un courier en desarrollar su sistema de nómina. Eso se lo deja a un tercero cuya misión principal es desarrollar el sistema de nómina. Entonces se compra el sistema de nómina, se compra el sistema de manejo de clientes, se compra, pero hay capas, porciones de esos sistemas que sí merece la pena adecuar, hacerle ajustes, porque son las cosas donde el courier se va a poder diferenciar de los demás couriers. Quizás se acuerda de tu cumpleaños, te manda flores el día de tu cumpleaños, quizás te puede entregar servicios nuevos más rápido, quizás fue el primero que hizo entrega a domicilio, o el primero que hizo autoservicio en las sucursales, o el primero que implementó drive-thru, quién sabe qué cosa. Entonces hay porciones de los sistemas que se tienen que manejar in-house, porciones que son adquiridas, y tú terminas con una masa amorfa de activos de tecnología que parecen un dispositivo Rube Goldberg para operarlo. De eso uno suelta una canica y le da un engranaje, el engranaje le da entonces el vidrio que se prende y camina. Así se parece, por eso el libro de Rotten él dice que le da rabia porque se habla mucho del paisaje de TI, el landscape de una organización. Y él dice que no le gusta la palabra landscape para referirse a la variedad de sistemas y de procesos, porque dice un landscape te inspira imágenes de cascada, de aquí japoneses, pero lo que está pasando también es que hay un ecosistema, que hay depredadores, que hay animalitos indefensos, que hay pantanos, lugares malolientes, hay lobos, hay piedras, y eso es un poquito lo que parece el ecosistema del conjunto de plataformas de una empresa. Entonces el costo de integrar una cosa nueva es muy alto. Y ustedes, incluso en sus estudios se dan cuenta, porque el simple hecho de agregarle un feature a una aplicación que ustedes mismos desarrollaron, tiene un nivel de incertidumbre que dificulta mucho comprometerse con una fecha, con un costo y con una calidad de entrega. ¿Sí o no? Entonces imagínense eso extrapolado. Imagínense cuando tú dices, nosotros necesitamos ahora hacer una aplicación móvil. Y tienes un conjunto de desarrolladores que le están dando, 5 desarrolladores le están dando soporte a 12 aplicaciones y 4 lenguajes de programación diferentes. Y de repente explota el boom de móvil y cómo cambian las demás cosas en el negocio. El courier dice, yo quiero vender taquillas para conciertos. ¿Qué necesita? Ya tiene presencia física, ya tiene sucursales, ya tiene cajeros que saben cobrar, ya tiene canales publicitarios, tiene una serie de competencias y de habilidades que puedes recombinarlas para lanzar un servicio nuevo. Pero el software que está detrás de eso no es tan flexible, no es tan reconfigurable, no es tan fácil de ponerse a hablar y de cambiar el orden de los pasos. Hay unas personas que han vendido que cuando uno se mete en arquitectura orientada a servicios eso sucede. Y es cierto que sucede, pero cuesta horrores. Hay que durar años cambiando la cultura, cambiando la inversión, cambiando incluso la manera en que tú le pagas a los programadores para que vean más valor en usar el software de otro que desarrollar su propia versión, que indudablemente es más áspera que la del otro. Y entonces, después de esos años, puede ser, si todavía queda negocio, que tú estés entregando un poquito más rápido y gastando un poquito menos. Entonces, se da, funciona, no es un sueño, no es una ilusión, pero el costo es muy alto, el nivel de compromiso involucra la organización completa. Entonces, habiendo visto eso, uno dice, bueno, ¿qué hacer? Bueno, cambiarse de carrera, una opción. Llorar y volverse cínico es otra, moverse al lado oscuro de la fuerza. Yo les quiero dejar con 4 ideas que pienso que van a ser importantes para ustedes para enfrentar de una manera constructiva estas realidades que les estoy contando. Y son estas 4 cosas que están acá. Construyan su carácter, dominen su profesión, identifiquen cuál es su organización ideal, encuéntrenla, muévanse hacia allá y aprendan acerca de esa organización. El carácter. La gente no le gusta que uno hable de esto porque es como soft, como que bueno, si fuera psicología, si fuera consejería familiar. Pero en realidad, desarrollar tu carácter es quizá lo más importante que tú puedes hacer por tu carrera y de hecho te va a ayudar en muchas áreas de tu vida. Tu inteligencia emocional, tu sociabilidad, tu nivel de liderazgo. ¿Por qué? Porque el problema con estas cosas es que son muy complejas y son muy polarizantes. Se da la dinámica en muchas organizaciones. Suena cínico, suena chistoso, pero es la realidad. Hay muchas personas en organizaciones. Hay más uso de drogas, hay más uso de antidepresivos. Entonces,
el hecho de tú trabajar tu carácter te va a poder ayudar a no dejarte arrastrar a ese círculo vicioso, no dejarte arrastrar a esa situación de tener clientes constantemente insatisfechos que pudieran no manejar sanamente esa insatisfacción. Hay muchos recursos para eso. Mi autor favorito de liderazgo es John Maxwell, y le recomendaría, Maxwell tiene docenas de libros, si tuvieran que leer uno solo o empezar por uno, empezaría por este, en mi opinión, las 21 cualidades indispensables de un líder. Y eso, como les digo, ustedes dirán, bueno, pero yo no estoy estudiando para ser gerente, no importa, tú vas a ser novio, novia, esposo, esposa, tú vas a ser líder en muchas áreas de tu vida, y empezar a trabajar los elementos del liderazgo te van a ayudar, aunque tu aspiración inmediata no sea ocupar una posición o un título. El liderazgo no tiene que ver con títulos. Hay otro libro buenísimo, bien chistoso, que se llama The Secrets of Consulting, de Gerald Weinberg, que te interesa leerlo, aunque tú pienses que tu ocupación no va a ser consultor. Es sumamente interesante porque habla mucho de estas dinámicas, de estos temas humanos en la carrera nuestra. Y cuando se habla de los temas humanos en la carrera nuestra, aunque no está aquí, la obra clásica es Peopleware, de Tom DeMarco, que fue escrito en los años 70, un libro bastante viejo con una métrica, pero las realidades que pinta y que explica siguen siendo tan vigentes como aquel entonces. Ahora, un reto que nosotros tenemos, y lo mismo cuando empezamos a introducir la descripción de puesto del señor Bader, es que nosotros necesitamos poder dominar la profesión. Y yo digo esto con frecuencia en el trabajo, no hay sustituto para el conocimiento técnico excelente y profundo. Hay personas que piensan que a base de gerencia de proyectos, y a base de inteligencia emocional, y a base de política, se puede llevar a cabo una práctica exitosa de ingeniería de software del sistema. Yo no estoy de acuerdo. Y yo pienso que hay un conocimiento técnico que es innegable. Incluso yo como gerente, soy gerente, debajo de mí hay supervisores y después están los programadores. Para yo pensar en un plano gerencial, no para meterme a divertirme con los programadores hablando de REST y de JSON y de Web Services, pues eso es mi trabajo, aunque me cuelo a veces. Pero para hacer mi trabajo de presupuesto, de tiempo, de estrategia, yo siento que el conocimiento técnico que yo puedo tener en un momento dado, que obviamente no es el mismo que un técnico que se dedica a eso 100%, el principio de Dilbert dice que una persona será promovida hasta una posición en la que ya no puede hacer daño. Y esa es la explicación que él da de por qué los peores programadores acaban siendo gerentes. Es mejor a veces tenerlo lejos de la base de datos, lejos de... Hay otro principio, el principio de Dilbert se inspiró en un principio bastante serio que elaboró un economista, creo que es economista, por allá por los años 70, el principio de Peter, que dice que una persona será promovida hasta que alcance su nivel natural de incompetencia. Es un buen programador, y por ser tan buen programador lo hace supervisor, pero ya no es tan bueno como supervisor, perdiste un programador excelente, ganaste un supervisor mediocre, y lo continúa promoviendo hasta que llega un punto que el tipo tenga un ámbito que simplemente no sabe desempeñarse en ese ámbito, y ya no lo promueven más. Eso es una forma de ver esa teoría organizacional. El reto es fuerte. Todavía si no te interesa que te promuevan, tienes que trabajar ambas cosas de manera pareja. Construir tu carácter, dominar tu profesión. Identifica tu organización ideal. Las organizaciones son fascinantes, verdaderamente fascinantes. Muchas personas en nuestra profesión tienen el privilegio, que yo no tuve, de estudiar software o sistemas y después hacen un MBA. Y entonces como que balancean muy bien la parte técnica con la parte de negocio. A mí me encanta la parte de negocio, pero como espectador. Entonces yo he tenido que aprender y leer porque yo tengo 3 títulos, pero los 3 son de lo mismo, del área técnica. Es muy divertido, pero dependiendo de lo que tú quieras hacer con tu tiempo libre o con tus 8 horas diarias, no es tan útil. Entonces la parte de negocio es fascinante porque uno como que al principio como que no, eso es negocio, no me interesa. Pero si tú empiezas a estudiarla, te encuentras con cosas sumamente interesantes. Entonces, eso es bueno entenderlo porque aunque no te atraiga a ser gerente ni te interesen los negocios, si tú quieres ser feliz como técnico, es bueno que tú busques una organización que comparta los valores que para ti son importantes. Las organizaciones grandes, por ejemplo, suelen tener beneficio de que tienen muchos recursos. Los bancos, por ejemplo, o sea, si ustedes lo piensan, un banco es una institución con un permiso legal para imprimir dinero prácticamente. El Banco Central como el único que puede imprimir dinero, pero el resto de los bancos no están muy lejos de ellos. Entonces, tienen muchos recursos. Entonces, eso es instintivamente, inconscientemente, enfocado en mantener funcionando lo que funciona bien y empiezas a dejar de asumir riesgos. Y entonces tú eres el último que te metes en mobile.
y el último que te metes en pantalla grande, y el último que te metes en quién sabe qué cosa. Entonces los programadores que quieren estar viendo innovación en su lugar de trabajo se pueden frustrar en un lugar como este, porque estos lugares no corren la última versión de Java, ni del .NET Framework, ni están programando en un lenguaje dinámico, ni están pensando en cómo se van a meter en the Internet of Things. Lo hacen al final. Cuando el chiquito se mete, entonces compran la empresa chiquita, o la estudian bien y la aplastan, pero no son los que se meten de primero. Por lo mismo, estas empresas son, o parecen, o todas las anteriores, más lentas y más burocráticas. Hay más departamentos, hay más especialización. En teoría eso suena bonito, porque a mí nunca me ha interesado entender cómo se utiliza una base de datos. Pero de repente, cuando la presión me la ponen a mí para que entregue, y el que tiene que optimizar la base de datos no me responde a tiempo, la cosa ya no es tan agradable. Entonces, buena parte de mi trabajo del día a día, que yo pensaba que iba a ser caminar, gin y tenis por todas partes, comer fruta y pensar en un algoritmo fascinante, se convierte en tener que estar pegado en un escritorio, mandando correos, llamando a gente por teléfono para que algo simple suceda. Esas cosas suelen ir de la mano. Las organizaciones pequeñas son muy ágiles y son muy flexibles. A veces hasta te das el lujo de que te metes en una organización tan pequeña que lo que tienes son 2 o 3 desarrolladores y ese es el departamento de tecnología, y no hay un Big Brother que te esté mirando y que te esté eleccionando y que te esté controlando, y entonces tú metes la tecnología que te da la gana y bajas todos los open source que te gusta y programas lo que tú quieres, y mientras funcione una herramienta como que te dejan. Era emprendedor por allá por 1994. Paul Graham hizo una aplicación web que te permitía construir aplicaciones web sin saber programar, y la hizo en Lisp. Si algunos de ustedes conocen ese lenguaje de programación. Mientras todo el mundo estaba aprendiendo a programar la web en C++ en 1994, Java surgió después, no había Java, no había .NET, no había PHP. Mientras todo el mundo estaba trabajando en C++, Paul Graham trabajaba en Lisp. Y la ventaja que eso le concedió, desde el punto de vista técnico, hizo que su site para hacer tiendas en línea sin saber programar HTML fuera dominante, y Yahoo lo acabó comprando por $450 millones. Y ahora Paul Graham se dedica a financiar a otros emprendedores y escribir artículos. Quizás tengan oído hablar de Y Combinator. ¿Esa sí la conocen? Y Combinator, no. Bueno, Y Combinator es de Paul Graham. Entonces él dice que una meta importante para una startup es que sea rentable como para pagarle una dieta de sopa china al fundador. Una dieta de Raymond. Y ustedes han oído las historias de los desarrolladores que soltaron todo en banda, cogieron una tarjeta de crédito, la cargaron al máximo. Suena romántico, pero hacerlo es otra historia. Entonces, no hay mayor libertad que la de una startup. No hay mayor flexibilidad, no hay mayor habilidad, no hay mayor nivel de innovación que una startup. ¿Pero a qué precio? ¿Cuál es la estabilidad? ¿Cuál es la capacidad real de levantar fondos y de invertir? No lo estoy criticando, lo que estoy diciendo es ser consciente de los ángulos del asunto. Empresas muy pequeñas no tienen recursos, empresas muy grandes son demasiado burocráticas. En el medio hay muchos tamaños interesantes de compañía o de organizaciones, porque no tiene que ser compañía. De repente se te pega que vas a trabajar en una institución sin fines de lucro, lo cual es perfectamente legítimo, y también ahí tienes que entender con qué te vas a enfrentar. Y por último, una cosa que nosotros odiamos sobremanera, que es aprender acerca del negocio. Que tus profesores del negocio te lo dicen, tus profesores de software te lo dicen, y tú como que no, yo no quiero aprender el negocio, yo quiero aprender a programar Android Web, que salió hace un par de semanas. Odiamos que nos digan esto, pero es imprescindible. Soñamos, anhelamos y caminamos como los zombies esperando que algún día el negocio aprenda a hablar el lenguaje de TI, y no va a suceder. El negocio no le interesa si la aplicación es Active Passive, o si es Dual Cluster, o si está programada con JFaces, o está programada con JCP. No le interesa. Su trabajo no es entender eso. Tu trabajo es entender cómo explicar, en términos que tu papá y tu mamá puedan digerir, por qué es una buena idea hacer un cambio o no hacerlo, y cuánto tiempo va a durar y por qué no se puede hacer más rápido. Mucha gente no les gusta, pero es un desafío fuerte, pero es un desafío que paga. Tú desarrollar esa habilidad es una cosa que pueden ir desarrollando, pueden ir practicando. El hecho de poder hablar de tecnología con gente que no sabe de tecnología y capturar su atención es una dinámica interesante que vale la pena desarrollar. Y de nuevo, no le estoy diciendo esto para que aspiren a ser los grandes gerentes y los grandes ejecutivos. Hasta para tu trabajo diario de programador, libro que explica para su papá, para los ejecutivos de negocio, qué es lo que hace TI, cómo funciona. El título original de este libro en alemán es $1 millón o un año. Porque él dice que se le quejaba mucho de que todos los proyectos que le pedían, él decía, bueno, eso se puede hacer, pero te va a costar $1 millón o va a durar un año haciéndose, o todas las anteriores.
Y la gente no entendía por qué. Entonces le escribió un libro completo explicando por qué. Una lectura muy ligera, muchísimo chiste, un excelente libro. El otro libro, IT Savvy, es un libro que escribieron Peter Weiler y Ian Ross. Ellos son del MIT Sloan, de la Escuela de Negocios del MIT, que tienen un centro para aprender y enseñar a los ejecutivos de negocios cómo sacarle provecho de tecnología de información. Él ha escrito muchos libros buenísimos. Lo que estoy diciendo es que esto es un libro para ejecutivos de negocios, pero como los ejecutivos de negocios no se lo leen, hasta eso tiene que hacer uno, tiene que leérselo uno para sacarle provecho a la tecnología. Entonces es fascinante porque te va explicando cómo se le saca provecho a la tecnología. Entonces tú dices, esto es lo que tengo que decir para que me hagan caso. Y de verdad que un resumen muy interesante. No es nada técnico el libro, pero es fascinante porque uno va viendo modelos de uso de tecnología de información que pueden ser más adecuados para una empresa o para otra. Ellos dicen, por ejemplo, que hay un modelo donde la empresa dice, borro todo lo que existe y monto un sistema nuevo porque yo hago lo mismo en todos los países, no importa dónde vaya, yo siempre hago las cosas de la misma manera. Y así opera, por ejemplo, Cemex, porque el cemento se hace igual en todas partes, los procesos de ellos entienden que son los mejores, entonces ellos, cuando compran una cementera, ni se preocupan de cómo está la tecnología de información ahí. Es como que lo borran e implantan su sistema. Pero hay otros esquemas, como el de 7-Eleven en Japón, como el de ING, que es un banco que opera solamente a través de Internet. Entonces el libro va explicando todas esas cosas, y resulta bastante útil para uno entender qué es importante, y cómo lo ven, cómo lo plantean. Y para terminar, no es una cosa que para mí, siéndole franco,